Bienvenidos a un nuevo video. Antes de iniciar, quiero agradecer el apoyo que le están dando a este canal e invitarlos a suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita en la opción todos para que les llegue la notificación cada vez que subo un video. Y sin más que agregar, comenzamos. ¿De dónde nació la idea de hacer música? Los orígenes de la música se remontan a edades tan alejadas de nuestra cultura y conocimiento que para nosotros se nos ha hecho prácticamente imposible encontrar datos fieles de cómo se desarrolló. No digo absolutamente que no los haya, porque tenemos evidencias arqueológicas en cuevas y en algunos escritos de hace mucho tiempo. Algunas hipótesis sobre el origen de la música se han hecho por analogía o por los descubrimientos que se han hecho de culturas, digamos, más recientes. Algo que sí podemos afirmar que los sonidos, ruidos, el canto de los pájaros, cascadas, truenos, rugidos de los animales, el viento pasando entre las hojas de los árboles, todo sirvió de aliciente para que el hombre sintiera la necesidad de crear sus propios sonidos. Entonces podríamos decir que la música nació de la idea de la necesidad de producir sus propios sonidos. Está claro que la música no solo es de sonidos, porque en la música sabemos que el silencio es fundamental. Y esos sonidos deben estar en el tiempo y lugar que le corresponden en una composición. El hombre escuchaba a la naturaleza y trataba de imitarla según iba procesando en su mente la manera de reproducirla. Primero utilizó su propio cuerpo, ya sea con la voz o con las manos o con los pies. Esto todavía se ve que por naturaleza los humanos usamos las manos, por ejemplo para palmear y llevar el ritmo o expresar alegría, entusiasmo o aprobación hacia algo o alguien. Ahora, si nos adelantamos un poco en el tiempo y el espacio y exploramos un poco la cultura mesopotámica y egipcia, notaremos que en estos territorios florecieron los primeros avances importantes de la medicina y la matemática junto con la escritura. Y en este contexto literario y científico nos dejaron constancia del uso de la música en sus actividades, tanto de los cantos orientados a la cosecha como de su religión y funerales. Cabe decir que ser músico en ese entonces le daba a uno un lugar importante en la sociedad. Escríbame en la caja de comentarios si ese es el ambiente que se siente en la sociedad moderna hacia los músicos. En los murales que los egipcios y los mesopotámicos nos dejaron, se puede apreciar sus avances tanto en instrumentos de viento como la flauta y de cuerdas como el arpa, el canto y la danza también. Y no solo en la fabricación de los instrumentos, sino también en las funciones que le daban a la música que sacaban de ellos, como lo son los bailes para diversión y entretenimiento, las canciones cuando trabajaban, ritmos para los remeros, entre otros. Una pregunta que a todos nos gustaría contestar es: ¿cómo pudo haber sido la sonoridad en su música? Quizá podríamos presumir alguna respuesta a esta pregunta viendo el número de cuerdas de las arpas o liras de las pinturas rupestres que se tienen. Para algunos las escalas pentatónicas son las favoritas para tratar de explicar la sonoridad en la música antigua. Podría ser. Y ya que hablamos de la antigüedad de los orígenes de la música, y teniendo un libro tan antiguo como la Biblia, que es nuestro objeto de estudio, encontraremos lo siguiente. El primer pasaje de la Biblia que menciona instrumentos musicales
y a una persona importante vinculada con ellos es el de Génesis 4:21. Y dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Podríamos entender que Jubal fue una persona cuya fama se extendió por todo el mundo, entonces conocido como el hombre que inventó el arpa y la flauta. Obviamente, alguien que inventara estos instrumentos musicales es porque le apasionaba la música. Jubal, indudablemente, era músico. Los descendientes de él también eran músicos. Y los instrumentos que dice que ejecutaban eran el arpa y la flauta. Vemos entonces que la más antigua referencia a la música en la Biblia la hallamos en la lista de los hijos de Caín. Todos hemos escuchado quién fue Caín, ¿verdad? En el libro de Génesis dice que Ada dio a luz a Jabal y que él tuvo un hermano, Jubal, de quien descienden todos los que tocan el arpa y la flauta, según la versión Dios habla hoy. Ahora, según la traducción en lenguaje actual de la Biblia, dice que Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, que fue quien inventó el arpa y la flauta. Según la Biblia del Jubileo y la versión Reina Valera de 1909, dicen, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y órgano. Para nuestro entender de hoy, la flauta y el órgano son instrumentos distintos. Incluso muchos de nosotros solo hemos podido ver un órgano eléctrico en la iglesia de nuestra comunidad. Pero si vemos el significado y origen del órgano, encontramos que podría tratarse de un instrumento llamado hidráulus, de hidro, agua, y aulus, flauta. Y entonces ya empieza a tomar sentido el invento de Jubal y la traducción que se hace de este pasaje. Aunque el hidráulus se inventó mucho tiempo después por los griegos, podría darnos una luz del órgano o flauta que inventó Jubal. Pudo haber sido su funcionamiento con una especie de receptáculo lleno de agua para mantener la presión del aire. Alguien soplaba en una especie de gaita y otro mantenía la presión del aire por medio del agua. O sea que era un instrumento de agua y aire, algo bastante extraño para nosotros. Les cuento algo más extraño aún. Los egipcios inventaron un órgano hidráulico que utilizaba la energía solar para calentar el agua del receptáculo para hacer sonar los tubos con el aire que se comprimía en ellos. Y así hay otras culturas que inventaron increíbles y enormes órganos de agua que funcionaban automáticamente haciendo sonar melodías. Muchos nos preguntamos si existió la notación musical en aquellos tiempos, o sea, si hubo partituras escritas en las bibliotecas de la cultura sumeria. Y sí, hay una antigua forma de notación musical originada en Sumeria, región del Medio Oriente, sur de Mesopotamia, que nos legó el rey Chulki de la dinastía Ur, el hogar de Abraham, que se cree que él tocaba muchos tipos de instrumentos musicales y que desarrolló una notación musical en escritura cuneiforme. Según la paleografía musical, que es la ciencia que trata de los antiguos sistemas de notación musical, en estas tablas se recogen instrucciones para representar la música por medio de símbolos en cuneiforme, que más servían como una guía para el ejecutante que como algo estandarizado, como tenemos hoy en día. Como podemos ver en las imágenes, nos hace pensar que esas culturas no eran nada atrasadas como algunas veces se nos quiere dar a entender, porque la lectura y la memoria eran importantes desarrollarlas
a la máxima potencia con un sistema tan complejo. Obviamente esta escritura resulta en problemas complejos para la paleografía musical y para la arqueología, pues solo se trata de indicaciones para interpretar la música, pero eso es lo que tenemos y es muy interesante. En muchos casos la música iba acompañada del baile, como después del paso del Mar Rojo, tras la salida de Egipto, ya hablando acerca de los hebreos. O sea que la música la utilizaban los hebreos para las celebraciones, también la usaban para la alabanza en el templo cuando iban a la guerra, o en las endechas, que eran canciones tristes y que constaban de 4 versos de 6 o 7 sílabas, generalmente asonantados. Está claro que los judíos tenían muy organizado su sistema musical. Había coros, músicos, cantantes, maestros de música, directores de coro, directores instrumentistas. Había instrumentos de viento, de percusión y de cuerdas. En este punto, aparentemente, entre los hebreos, los tipos de instrumentos musicales los dividían en 3 grupos, según la clase social que los usaba. Los cuernos y las trompetas correspondían a los sacerdotes. Los instrumentos de cuerda, como el arpa o la lira, eran utilizados particularmente por los levitas. Los instrumentos de viento, como la flauta, los tambores, panderos y platillos, se reservaban al pueblo. Tenían también lo que hoy llamaríamos un repertorio de música. Ellos le llaman salmos, que eran compilaciones de cantos cuyos compositores eran muy conocidos y destacados, como David, Asaf, Coré, Salomón, etc. Había también melodías como prefabricadas sobre las que se podía cantar alguna letra nueva, Mut Laben. Habían interludios musicales en sus canciones, Selah. Había también expresiones musicales como Maskil, cuya melodía debía interpretarse como un cántico instructivo o meditativo. Y nuevamente, y por qué no decirlo, solo tenemos de su música las instrucciones o guías de cómo se debía ejecutar. Todo era aprendido de memoria de generación en generación, o sea que era conservada por la tradición. No porque hubiera alguna biblioteca musical en la que estuviera consignada la manera literal en que se ejecutaban las melodías. No había partituras como nosotros quisiéramos. Quizá ellos entendían el verdadero valor de lo subjetivo y artístico en su música, que solo era importante la manera en que la ejecutaban y no tanto que los hijos tocaran exactamente las mismas melodías con las mismas expresiones y los mismos puntos con que los padres o sus maestros las tocaban o cantaban. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que es importante tener consignadas las grandes obras de los grandes maestros de la música en partituras? ¿Creen ustedes que es importante la notación musical? ¿Creen que más que una consignación por escrito, lo valioso de las partituras es lo que aprendemos de los grandes maestros de la música? Por favor, dejen su valiosa opinión en la caja de comentarios. Gracias por su visita a este canal sobre la música. Saludos.